Culca, gerente general de la Fundación Chile, y Hernán Narea, gerente de INOUM Fundación Chile. Un aviso de seguridad. En caso de alguna emergencia, contamos con 2 salidas. Si hay algún tipo de emergencia, sonará una alarma y la idea es que todos salgamos tranquilamente por estas salidas que tenemos al costado del auditorio. Para comenzar, invito a pasar al escenario al presidente de la Fundación Chile, Patricio Meller, quien dará unas palabras de bienvenida y también nos entregará un contexto del libro que estamos presentando hoy. En primer lugar, les doy la bienvenida a nombre de Fundación Chile a todos y quiero entrar directamente, ya que tenemos poco tiempo, a contarles algo sobre el libro que se está lanzando hoy día. La primera cuestión, yo creo que es importante centrar este tema de la formación, de un sistema de formación para el trabajo en el contexto mundial del siglo XXI en el cual estamos viviendo hoy día y el cual se caracteriza este contexto por 2 variables centrales. Lo primero es que vivimos en un mundo globalizado en que casi todo se mueve. Se mueven bienes y servicios, capital, inversiones extranjeras, inversiones en general, flujo financiero, la tecnología, la información y las ideas. Lo que menos se mueve es la gente. Esto implica, el que estamos viviendo es una aceleración de la innovación tecnológica. De lo anterior hay 2 implicancias interconectadas. La primera es que en este mundo global el capital humano tiene que ser capaz de reinventarse permanentemente. La segunda es que la competitividad futura de las empresas dependerá de la capacidad de absorción de las próximas innovaciones tecnológicas. Esto es, las empresas requieren capital humano que entienda y domine las innovaciones tecnológicas, o, en otras palabras, la formación TP, técnico profesional. Voy a hablar sobre el libro. Lo que viene a continuación es una breve síntesis del libro para motivar su lectura. El libro parte con una perspectiva de la formación técnica profesional en Chile. Y lo que vemos es que en el sistema formal hay 520.000 estudiantes en educación terciaria, CFT, IP, y 180.000 estudiantes en liceos TP. O sea, estamos hablando de alrededor de 700.000 estudiantes en formación TP. Por otro lado, anualmente 3.000 OTEC capacitan a 1.200.000 trabajadores con un costo de $180 millones por año. Pues bien, ¿cuál sería un test de esta formación técnica profesional? Lo que vemos es que el 60% de la fuerza laboral chilena se ubicó en el peor quintil de desempeño en la prueba PIAAC aplicada por la OCDE el año 2015. Solo el 2% de los trabajadores estuvo en el rango de mejor desempeño. Una de las dimensiones más preocupantes fue el bajo resultado en la habilidad de solución de problemas en ambiente tecnológico. Claramente hay un gran rezago de la población adulta chilena en materia de know-how tecnológico y de habilidades para el siglo XXI. Por otra parte, el 50% de los estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de conocimiento matemático, según la PISA del 2015. Menos del 2% está en el rango de mejor desempeño. A nuestros estudiantes les va muy mal en la resolución de problemas desconocidos. En breve, hay una brecha significativa entre las habilidades y conocimientos de nuestra fuerza de trabajo actual y de nuestros estudiantes y lo requerido para el desempeño en entornos de grandes cambios tecnológicos. El diagnóstico del libro respecto a esto es que hay 3 brechas: la de pertinencia, la de calidad y la de articulación. Voy a resumir brevemente qué implica cada una de estas brechas. La de pertinencia, lo que dice en una frase es que lo que se enseña y se capacita no corresponde a lo que se necesita. Y aquí quiero
expresar una discrepancia con lo que ha dicho la Comisión Nacional de Productividad. La sugerencia de la Comisión Nacional de Productividad ha sido que cursos de capacitación de 40 horas son muy cortos. Hay que extenderlos a un mínimo de un semestre e incluso expandir la capacitación a 2 años. A mi juicio, el problema de fondo no es la cantidad de horas. Yo enseño en la universidad a nivel de posgrado, MBA, cursos de 24 horas, 3 horas semanales por 8 semanas. La cuestión de fondo es distinta, es triple. Primero, el contenido de lo que se enseña. Segundo, ¿quién lo enseña? Tercero, el test del aprendizaje. Además, falta información y experiencia respecto a los requerimientos presentes y futuros del mundo productivo. Respecto a calidad, lo central aquí es la metodología de enseñanza. Adicionalmente, hay un problema estructural que ilustraré brevemente con lo que sucede en la educación media TP. Los profesores de la educación media técnico-profesional requieren una doble habilidad, pedagógica y expertise en el área técnica. Solo el 52% de estos profesores tiene el background pedagógico y estos no tienen el conocimiento de la especialización técnica. Por otro lado, los que saben la especialidad son técnicos retirados sin training pedagógico. Adicionalmente, en los liceos TP, el equipamiento y tecnologías existentes son precarias y obsoletas. Dados los malos resultados observados en la medición internacional del desempeño de las competencias tecnológicas de la fuerza laboral chilena, hay una clara deficiencia en la calidad de los programas de capacitación laboral. El monto gastado anualmente de 180 millones de dólares no es poco, no lo están haciendo bien. Las 3.000 OTIC se requiere una evaluación anual de su desempeño y las que lo hacen mal hay que sacarlas del sistema. Tercero, la articulación. Hay un triple problema de articulación. La primera problema de articulación es que no existe una conexión efectiva entre los diferentes niveles de formación técnica y capacitación. No hay articulación entre liceos TP, CFT, IP y OTEC. No hay una visión sistémica de todo el mundo de la formación TP. No existe una institucionalidad que permita orientar y estandarizar los procesos de vinculación entre los distintos niveles de formación. Luego, los estudiantes no pueden desarrollar su carrera técnico-profesional en programas de continuidad de estudio. Segundo problema de articulación, oferta y demanda. No hay ninguna vinculación entre la oferta y la demanda. El sector productivo no conversa con el sector formativo. La consecuencia es que no existe información sistemática y confiable para dimensionar las brechas de capital humano presentes y futuras a nivel de sectores productivos. Tercer problema de articulación es que falta institucionalizar la vinculación entre el sector público, el sector empresarial y el sector educacional formativo. El actual Consejo TP, articulado por Mineduc, es un ejemplo de lo que habría que hacer de manera más sistemática, pero más sustantiva. Dadas las 3 brechas descritas, ¿por dónde partir? ¿Cómo superar estas 3 brechas y su eventual impacto en la productividad y la empleabilidad de las personas? Dado mi sesgo economicista, creo que en este caso hay que partir por la demanda de mano de obra, presente y futura. Ustedes, el sector empresarial, tiene que especificar cuál es el capital humano específico y cuáles son las competencias laborales que se requieren para los empleos presentes y futuros. En el libro se describe de manera bastante extensa propuestas y recomendaciones vía esta pregunta de qué hacer desde distintos ángulos. El primer ángulo es la revisión de experiencias internacionales de Australia, Alemania, Canadá, Nueva Zelanda y Corea del Norte.
Estaba viendo si estaban siguiendo. Ok, pero también hay iniciativas exitosas a nivel nacional realizadas por empresas o sectores específicos. Y también hay un programa de Mineduc que financia proyectos que articulen la formación técnico-profesional con el mundo del trabajo, especialmente a nivel regional. Mineduc ha adjudicado 16 proyectos por un monto total de casi 3 millones de dólares, 1.810 millones de pesos. El problema con estas iniciativas nacionales radica en que son atomizadas, fragmentadas, no hay coordinación entre ellas ni mucha información, ni existe un propósito de escalarlas a nivel nacional. Para terminar, este libro es una buena base respecto a qué hacer con la formación técnico-profesional en Chile. Buen diagnóstico, identificación de las brechas relevantes y revisión de iniciativas exitosas para enfrentar el grave problema de la formación técnico-profesional en Chile. En la Fundación Chile estamos contentos de haber colaborado con la CPC en la elaboración de este importante libro y recomiendo su lectura a todos ustedes. Obviamente, este libro es solo el comienzo, ahora falta hacer la pega. Muchas gracias. Agradecemos a Patricio Meller por entregarnos este contexto para dar continuidad al seminario. La experiencia internacional y las mejores prácticas en Chile indican que la calidad y la pertinencia de la formación técnico-profesional se beneficia cuando está impulsada desde la demanda. Esto es, cuando el propio sector, empleadores y sus asociaciones gremiales inciden en la definición de las habilidades y conocimientos más relevantes para lograr una fuerza de trabajo más productiva e innovadora. Por esta razón, la publicación Hacia un sistema de formación para el trabajo en Chile, rol de los sectores productivos, aporta información relevante para mejorar la eficiencia e impacto de la inversión en formación y entrenamiento del capital humano en los sectores productivos claves de nuestro país. Para conocer más detalles sobre este diagnóstico, damos la bienvenida a Hernán Araneda, gerente e Innovum de Fundación Chile. Muy buenos días, es un gran placer estar aquí con muchos amigos, con gente con quien hemos estado trabajando mucho tiempo en estos temas, y yo creo que es una ocasión también muy feliz porque yo creo que hay mucho acuerdo en las prioridades y en los ámbitos de acción donde podríamos mover la aguja, tratar de hacer la diferencia en un par de cosas, Pato. A ver, este esfuerzo, yo también lo comentaba a la entrada con algunos de ustedes, yo creo que más importante incluso que el informe es la conversación que se ha ido generando entre los distintos actores, yo creo que eso es lo más valioso. Este es un informe en que yo diría que es la Confederación mirando un poco su trabajo en materia de formación de recursos humanos y en los distintos ámbitos donde ha trabajado durante varias décadas en este asunto y viendo, bueno, cuáles son los desafíos que vienen. Yo diría que esa fue como la mirada fundamental de este trabajo. Por lo tanto, yo diría que el libro lo que proporciona, lo novedoso, es justamente un primer catastro de esas experiencias que son muchas, las cuales, por supuesto, no puedo hacer justicia aquí porque son montones y hay realmente muy valiosa experiencia de articulación entre empresas, liceos técnicos, instituciones de educación superior, etc. Lo que yo voy a hacer es pasar muy rápido por elementos como de contexto y después caer sobre los ámbitos clave del diagnóstico que anuncian de alguna manera cuáles debieran ser las áreas de trabajo para poder cerrar algunas de las brechas detectadas. Como les decía, el informe es bastante extenso en describir las experiencias que hay. Yo diría que el informe, también es importante aclararlo, no pretende replicar otros estudios que se están haciendo porque hay mucho análisis haciéndose en este momento, así que está bastante centrado en eso, en una descripción de las experiencias de articulación lideradas desde la CPC.
Una breve mirada, aquí voy a reiterar algunas cosas, pero la situación de capital humano hoy día en nuestro país, tenemos un enorme esfuerzo para acumular capital humano. Esto se ha reflejado en una gran cantidad de recursos invertidos. Como ustedes pueden ver, estamos sobre el promedio de la OECD en el gasto sobre el PIB en educación superior y estamos igual a la OECD cuando consideramos todos los niveles educativos, 5,2%. Tenemos un acceso masivo a la educación superior, crecientemente a la formación técnica postsecundaria, con más de 1 millón de alumnos en el sistema, 40% la tasa de participación neta. Un reciente informe dice que la tasa de participación bruta es del orden del 70%. La matrícula de la formación técnica ha crecido y ha crecido en términos relativos al crecimiento de la matrícula de universidades, ha crecido bastante más. Tenemos ya la matrícula de 520.000 alumnos. Y también otra buena noticia es la gran cantidad de alumnos de la enseñanza media técnico-profesional que, según la estadística del Ministerio de Educación, son todos vulnerables. Un 40% de los egresados de la enseñanza media técnico-profesional siguen educación superior y el 60% lo hace en programas de formación técnica postsecundaria. Eso es una excelente noticia. Sin embargo, hay algunas señales preocupantes. Esto es ver el vaso medio vacío, pero en general en la educación superior hay algunas instituciones que están acreditadas, que concentran un gran porcentaje de la matrícula, o sea que desde el punto de vista de la cantidad de alumnos en instituciones acreditadas es un porcentaje muy alto. Ese porcentaje baja bastante cuando uno mira los alumnos que participan en programas acreditados. Yo diría que acá, bueno, está presente INACAP, que ha hecho un esfuerzo enorme en esa, pero yo diría que no es la norma en todas las instituciones. Hay muchos alumnos en programas no acreditados. También uno empieza a ver que las rentabilidades o los retornos privados, los premios salariales, son muy diversos según las especialidades. Hay donde se concentra la matrícula, los retornos lamentablemente son menores, y eso habla del problema de pertinencia que se mencionó anteriormente. También hay temas desafíos. Si bien acá estamos medio parecidos a la tasa de otros países, indudablemente que es muy frustrante para los jóvenes que por primera vez acceden a la educación superior, tener tasas de retención que sin duda que son mejorables, y yo creo que ese es un esfuerzo muy importante que hay que hacer en el futuro. Desde el punto de vista de las expectativas de los sectores productivos, también esto es muy importante. Por ejemplo, en el caso minero, que conocemos bien por el trabajo con el Consejo Minero, la tasa de titulación oportuna es del 21%. Eso, obviamente, para un sector que requiere personal muy calificado, es una situación problemática. Por otra parte, las credenciales son poco transparentes. Credenciales quiere decir el lenguaje de los títulos. Tenemos en Chile más de 10.000 programas ofrecidos con nomenclaturas sumamente diversas. A veces el mismo nombre designa programas muy distintos y a veces programas que son lo mismo tienen nombres distintos. Entonces eso hace que los procesos de toma de decisión de los alumnos, por ejemplo, sean súper costosos y el mercado sea percibido como poco transparente en aquello. Por eso que esta idea del marco de cualificaciones que está ganando fuerza tiene que ver con ese problema en particular. En el caso de la capacitación laboral, también vemos que hay recursos muy significativos invertidos. El año 2015, 370 millones de dólares, sumando franquicias tributarias y el presupuesto del CENSE para becas sociales, programas de formación en oficio. De nuevo, tenemos ahí 140.000 códigos de cursos vigentes. No se sabe si el trabajador acumula o no acumula sobre las capacitaciones que ya hizo, etc. Entonces, eso evidentemente también reduce la eficiencia y la focalización de la inversión. Bueno, y finalmente, esto Patricio ya lo mencionó, cuando uno mira el sistema de formación desde el punto de vista de su resultado, que es, por decirlo así, yo diría lo que uno debiera considerar fundamentalmente, cuáles son las competencias que está creando el sistema educativo, lo que vemos es que las noticias en general no son buenas, nos fue bastante mal en esta prueba. Los resultados comparados con países incluso que tienen ingresos parecidos a los de Chile son bajos.
Esta prueba es comparable con la que se hizo en el año 98 y podemos comprobar que la cohorte de 16 a 25 años ha mejorado, pero la verdad es que la mejora es bastante marginal. O sea, estamos acumulando un poco más de capital humano, pero igual la curva de acumulación es muy lenta. Y comparado con otros países es lentísima, países que se han dado saltos muy grandes entre una encuesta y otra. Y también nos dice que las competencias promedio de los egresados de educación superior equivalen a las competencias promedio de un egresado de la enseñanza media en países de la OECD. Por tanto, desde el punto de vista de resultados de aprendizaje, que es como la bottom line en esto, definitivamente hay problema. Hay una relación bastante estrecha entre los puntajes en la prueba PIA, que distintos indicadores como, por ejemplo, la productividad, ¿no es cierto?, o por horas trabajadas, etcétera. Lo que yo les decía acá, si uno se compara aquí, competencias lectoras y PIB per cápita, países que tienen un ingreso similar a un PIB per cápita similar a Chile, les ha ido bastante mejor y definitivamente ahí tenemos una brecha importante que mejorar. Por otra parte, respecto al descalce de las especialidades, también esto se refiere a la enseñanza media técnico-profesional. Las líneas azules son la cobertura por especialidad, los puntos rojos son los premios salariales. Entonces, lo que queda en evidencia aquí es que la mayor matrícula se concentra en las especialidades que tienen menor retorno privado. Entonces, definitivamente hay algo que aquí no está funcionando. Hay otros temas aquí de brechas de género también. Pero en definitiva tienden a reforzar lo que decíamos sobre pertinencia. Finalmente, y con esto termino la parte de diagnóstico, por ejemplo, la especialidad de Administración y Comercio, que es muy popular, tanto en la enseñanza media técnico-profesional como en la postsecundaria, y cuando uno compara con las tendencias que vienen, este es un análisis que está haciendo la Fundación Chile con la Comisión Nacional de Productividad, y vemos los índices de automatización de las labores rutinarias proyectadas, y lo que vemos es que, por ejemplo, un sector muy intensivo en empleo como es comercio, tiene también un porcentaje importante de riesgo de automatización a futuro, eso ya lo estamos viendo. Entonces, acá hay un mensaje también desde el punto de vista de pertinencia que la formación técnica debiera empezar a tomar en forma más sistemática. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de este trabajo? Primero, la Comisión de Productividad de la Confederación, con su publicación en Chile Sí Podemos, ¿no es cierto?, destacó como un capítulo muy importante el capital humano. Es el primero de sus ámbitos de recomendaciones, yo creo que no es casualidad eso, identifica con bastante precisión cuáles son las brechas que hay que cubrir. Y posteriormente lo que pasó, la Confederación nos llama a propósito del trabajo que venimos haciendo con el Consejo Minero y decir, bueno, ¿cómo se pueden articular mejor el trabajo sectorial? Y empezó esta conversación. Pero el punto muy importante era entender mejor qué se ha hecho, cuál es el punto de partida y cuál es el esfuerzo incremental que hay que hacer en materia de involucramiento de los sectores productivos en la formación técnica, y es el contenido del libro. Pero también hay otras cosas ocurriendo y muchos de ustedes participan en esta instancia, por eso las menciono. Una es un consejo asesor técnico profesional que está sesionando en este mismo ámbito, y también la Comisión Nacional de Productividad, que ya está haciendo sus sesiones públicas con sus recomendaciones, sus conclusiones iniciales, sus hallazgos. Lo interesante de todo esto es que yo diría que los mensajes son sumamente convergentes. Por tanto, yo creo, y he estado harto tiempo en este tema, yo creo que estamos en un escenario muy favorable. Bueno, ¿cuáles son los tres ámbitos que decimos nosotros en que hay dificultades? Con todos los matices que corresponden, ¿no es cierto? Pero hay problemas de pertinencia hablando en general. Obviamente que hay excepciones, pero cuando lo vemos en términos sistémicos, definitivamente hay un tema aquí que tiene que ver con cómo se conecta mejor con la demanda. También un esfuerzo muy importante que es el esfuerzo de certificación de competencia, donde nosotros también hemos estado involucrados como institución. Nos ha costado mucho que eso adquiera la masa crítica que permite que sea una herramienta más potente de movilidad laboral de los trabajadores. Ahí hay todavía bastante que hacer. También el tema de calidad, aquí esto es un poco suave para la situación. La verdad es que no existe un sistema
un sistema que sea adecuado para evaluar la calidad de lo que pasa en la formación técnico-profesional. No existe en el ámbito de la capacitación laboral, existe, ¿no es cierto?, una barrera de entrada a la actividad, pero no como una medición sistemática de quién lo hace bien. No existe en la enseñanza media técnico-profesional, y en la educación superior existe un mecanismo que no tiene conforme a las instituciones porque no valora o no está centrado en la especificidad de este tipo de formación. Y en tema de articulación también hay problemas de distinta naturaleza, un sistema poco articulado, no es muy amigable para los jóvenes que quieren saltar de un nivel técnico, por ejemplo, a otras opciones posteriores, y definitivamente ahí hay un problema pendiente también que ha sido señalado por distintos actores. De manera tal de que el informe que ustedes van a poder ver lo que hace es identificar y centrarse en 3 focos, que son focos clave para la vinculación educación-trabajo. Uno tiene que ver con información. Sabemos cuáles son las brechas de capital humano. Si no sabemos el sistema de formación técnico, lamentablemente puede ir como un poco a la deriva, si no tiene esa señal que le diga, bueno, dónde centrar esfuerzo, en términos de cuáles son las competencias más relevantes. Segundo, la formación por competencias es algo que está instalado en todas las empresas, es la buena práctica hace muchas décadas, y eso se traduce en la definición de estándares. Aquí lo que ha pasado en Chile es que hemos hecho muchos estándares, entonces quisimos mirar, bueno, cuál ha sido el efecto que esto ha tenido. Y tercero, cuáles son las buenas prácticas o los mejores ejemplos de articulación educación-empresa. Esto es bastante obvio, así que yo creo que es muy claro que tener clara cuáles son las brechas de capital humano obviamente orienta el sistema de formación. La situación actual, según lo que pudimos revisar, es que hay solamente 4 estudios sectoriales de fuerza laboral detectados en la última década. Solamente uno de ellos cubre la cadena de valor completa de la industria y solamente uno de ellos es periódico. Por lo tanto, aquí definitivamente hay algo que hacer. Compara mal con lo que pasa en otros países donde esta es información que se genera y actualiza permanentemente. Del punto de vista de los perfiles, yo creo que acá también es muy importante que había una lógica de levantamiento de perfiles que es clave para el mundo formativo. Muchas veces las instituciones de formación no tienen, por ejemplo, la posibilidad de hacer levantamientos con las empresas y lo tienen que hacer muy parcialmente o no lo hacen definitivamente, por lo tanto contar con esta información es clave, y aquí ha habido un esfuerzo muy importante de distintos actores a nivel de sectores productivos, a nivel de programas como Chile Valoran, etc. Lamentablemente el esfuerzo acá ha sido, yo diría, muy fragmentado hasta ahora, eso lo estamos viendo, tenemos una gran cantidad de estándares dispersos y por lo tanto el impacto que tiene ese esfuerzo de sistematización de estándares en la formación, en donde ordenar el currículum, etcétera, yo diría que es incipiente, por decirlo menos. Tenemos una gran cantidad de perfiles y estamos enfrentando el tema ahora, cómo ordenamos esto, por ejemplo, en niveles. Lo importante es que no se parte de cero, hay mucho material desarrollado, pero definitivamente este es un ámbito donde quizás se puede avanzar con rapidez. Finalmente, la articulación educación-trabajo, bueno, esto es bastante obvio y la buena práctica internacional nos dice que hay muchos países donde el sector empleador tiene un rol bastante fuerte en cosas tales como evaluar la calidad de la formación, cosa que a nosotros nos puede parecer un poco extraño, ¿no? Pero es así, evaluar la calidad de la formación, participar en los esquemas de acreditación, por ejemplo, y ciertamente en la definición de los currículum, y también en muchos casos, como ocurre acá en Chile, por supuesto, en que la CPC está también directamente involucrada en la administración de liceos técnico-profesionales y también a través de INACAP, ¿no es cierto?, en la educación superior. Entonces, hay distintas modalidades en que se da esta relación. Lo que está capturado en el libro son muchas experiencias muy virtuosas en esta materia. Y aquí, esto es, por supuesto, son generalizaciones. Hay más de 100 experiencias que están reportadas en el libro. Lo problemático acá nuevamente tiene que ver como con gestión del conocimiento. O sea, en general se sabe poco y se sistematiza poco qué funciona con quién y por qué. Y
Eso impide que el conocimiento se transfiera y que se produzca un aprendizaje más a nivel de sistema. Entonces, yo diría que esa es una conclusión muy importante. Hay pocos casos reportados, hay poca información sistematizada y eso impide, ¿no es cierto?, que instituciones que están en un esfuerzo más incipiente se puedan beneficiar de las lecciones aprendidas por otras instituciones. También vemos que hay muchas experiencias de articulación, pero son muy caso a caso, es casuística. Una institución logró que un liceo, por ejemplo, se articula con un centro de formación técnica y reconoce algo de los perfiles que trae. Pero en general son experiencias todavía que no construyen sistemas. Y yo creo que ahí, de nuevo, hay que mirarlo con una perspectiva más sistémica. En definitiva, y con esto concluyo, hemos identificado como 5 nudos del punto de vista de cuál es el salto que debiéramos dar para que la relación educación-trabajo realmente responda a las expectativas que planteé inicialmente y al gran volumen de recursos que se está invirtiendo en Chile y que se va a seguir invirtiendo. Uno, que desde el punto de vista de los sectores productivos, el enfoque hoy día está muy fragmentado. Eso, como decía antes, lo hace menos eficiente. Por tanto, ahí definitivamente es algo que interpela, yo diría, al sector productivo de cómo hacer un esfuerzo más orgánico que se transfiera como información para las instituciones de formación en sus distintos niveles. Segundo, la información para orientar la formación técnica en Chile es muy pobre, cuando no es inexistente. Definitivamente este es otro ámbito muy importante acá, que hay un déficit. Hay un amplio catálogo de competencias que está disponible, pero está muy desagregado y con muy bajo uso. También aquí hay que hacer un esfuerzo de ordenamiento. No se parte de cero, pero hay que hacer un esfuerzo de ordenamiento y aquí ojalá centrarse ya no solo en los sectores como tradicionalmente se han definido, sectores o subsectores, sino tomar, por ejemplo, cadenas de valor o ámbitos tecnológicos, que es lo que está pasando en otros países. Cuarto, no existe un sistema de calidad que permita saber, ¿no es cierto?, quién lo hace bien y por qué. Eso evidentemente disminuye la probabilidad del cierre de brechas de calidad de la oferta. Los sistemas de acreditación, ya lo mencionaba, no necesariamente están centrados en las características que se espera de un sistema de formación técnica. Y quinto, el tema de la articulación. Esto es articulación curricular, por ejemplo, a través de un marco de cualificaciones o articulaciones institucionales. Esto todavía es muy débil. Hay, yo diría, varias ideas que se están trabajando en esta materia, han estado dando vuelta en esto, pero yo creo que definitivamente aquí también hay un esfuerzo, quizás con un esfuerzo incremental se puede avanzar muchísimo y tener un sistema que sea mucho más amigable para los jóvenes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Hernán. Para continuar, el estudio revela la necesidad de establecer una agenda robusta para el desarrollo del capital humano en el marco de una alianza público-privada con el fin de materializar las expectativas de desarrollo del país. Esto implicará ordenar los componentes del sistema en los que se ha avanzado, posicionando al sector privado en el centro de esta estrategia. Para conocer más detalles, damos la bienvenida a Alfredo Moreno, presidente de la CPC, quien profundizará en torno a la propuesta hoja de ruta para mejorar la formación técnico-profesional.